El sobresalir en cualquiera de sus expresiones siempre es visto de una sola forma, la dominancia sobre otros o todos, alguien que se alza sobre los demás debido a capacidades especiales o simplemente talento. Lo hemos visto representado de mil maneras y para cuestiones de combate es cuando lo decimos. Él es la cima del poder. Pero claro, como todo lo que se alza tiene un costo y a veces no es solo la separación y la desconexión de la realidad, a veces da pie a otros problemas que el poder conlleva. Y de mano de un manga que pasa algo desapercibido, les hablaré sobre un personaje del que nadie se esperaba que nos cayera bien. El estadounidense Aiden D. Adams, uno de los héroes representantes del manga Reikyo Sensen, el cual trata de cómo el mundo se está yendo al mega mierdón y los países se pelean por ver quién conserva más tiempo el oxígeno. Pero centrémonos en Aiden y la deshumanización de su propio poder. Cuando Aiden es presentado hay algo que siempre destaca. La forma en que la anunciadora Gaia lo presenta son con hazañas casi inhumanas, y es lo que representa para su nación, un héroe. Pero es cuando se muestra su resonancia, una cifra que supera el 99%, la más alta que se tiene registrada al menos hasta donde vamos de manga. Y es que durante un momento del combate, el primer humano que tuvo las células Teseo, que así se llama lo que te hace tener más o menos habilidades bastante más altas, menciona que ni él está seguro de poder ganarle a Aiden. Su poder es tan absurdo que los demás básicamente lo ven como algo completamente fuera de la escala. Su poder se basa básicamente en controlar el clima a su alrededor. Y así es como nace la pregunta, ¿cómo es que un ser tan roto como Aiden perdería en la primera ronda? Bueno, la respuesta es más decepcionante, pero tiene arreglo. La respuesta corta es, bueno, el poder del Ioni que se enfrentó al Kaneki del Tianguis, y bueno, un estadounidense no puede ganar en un manga asiático, pero la respuesta más interesante es la que analizará ahora, y es como el propio poder de Aiden viene de su tan desmoronada mente. Para profundizar en el poder de Aiden tenemos que también ver las células Teseo, que es aquello que se manifestó dentro de él, y esto se remonta a cuando Aiden tiene 14 años, cuando sucesos extraños con el clima empiezan a pasar a su alrededor. Allí es cuando un doctor le diagnostica las células T-C en su cuerpo, y aún así sin saber, sus padres le dirían que es lo que tiene un don para ayudar a las personas. Y una frase en particular que marcaría por mucho tiempo la existencia de Aiden: mientras seas feliz, nosotros también lo seremos. Así es como Aiden empezó su carrera militar. Prácticamente en sus conflictos era donde era el héroe, aquel rayo de esperanza para los civiles que lo llamaban héroe, pero al estar en la cima siempre hay otros que no están contentos. Los soldados no lo veían como un héroe. Para ellos, Aiden no era más que un monstruo que los opacaba, que los volvía desechables. Todos los compañeros decían lo mismo: un monstruo, un ser desalmado, algo que no es un humano. La clara influencia de su ambiente nos muestra una clara desconexión con las relaciones que tiene Aiden y también con su propio propósito de vida, ya que él mismo, gracias a los demás, se ve a sí mismo como un arma, algo que simplemente está así hecho para ser usado en defensa de los demás. Nadie lo ve como un humano, como un amigo, no es más que eso, un simple objeto, algo que los hace ganar y que no necesita relaciones personales. Él tiene su función y la cumple. Esto es algo que se repite en varios otros personajes, pero en el caso de Aiden algo pasó. Uno de esos soldados se levanta y menciona que Aiden era un héroe, gracias a él las bajas eran mínimas, y gracias a él y a su poder ellos seguían vivos. Ese chico se llamaba Jude, o Judas, básicamente. Qué jodida coincidencia. Gracias a Jude, Aiden pudo por fin experimentar lo que significa tener una amistad, alguien que genuinamente está ahí para hablar con él y no simplemente aprovecharse de su poder para lograr conseguir un beneficio. En medio de sus charlas, Jude le explica a Aiden el mito de Ícaro, ya saben, el que voló tan alto que el sol quemó sus alas. Aiden lo ve como un tipo arrogante que tomó una decisión estúpida, pero Jude no lo ve así. Él ve a Ícaro como alguien que era desafiante, alguien que desafió a todo lo que se encontraba y que no se dejaba doblegar por nada. Él quería ser libre, volar por su propia fuerza, y asimilando a su lucha, el que como ellos no luchan por un país fuerte, luchan por un mejor país, uno que sea decente para todos y que haya paz. Eso parece despertar algo en Aiden, alguien que genuinamente lograba entenderlo, alguien que lograba que la comida tuviera sabor. Sí, bastante gay, pero bueno, con todo lo que he analizado esto ya es bastante meh. Pero no todas las historias tienen un final feliz, ya que había movimientos inusuales en la información, y eso es lo que se encontraría. Todo era demasiado bonito para ser verdad, y eso es lo que pasaba con Jude. Él los había traicionado, vendiendo la información del ejército por simple dinero. Intentó excusarse diciendo que su pueblo había dejado de recibir ayuda del gobierno y que lo necesitaba para subsistir. Pero Aiden, como si fuese un robot a lo que estaba acostumbrado toda su vida, solo siguió el protocolo, y fue ahí donde Jude se quebró atacando a Aiden.
Este momento es un punto de inflexión y de ruptura para Aiden. La persona que más apreciaba y admiraba en este mundo ahora intentaba matarlo. Y aun con eso Jude parecía no querer hacerlo, pero justo en ese momento un rayo lo atraviesa. Aiden lo había hecho otra vez y Jude en sus últimos momentos lo dijo: ojalá te mueras, monstruo. Ese momento fue el que quiebra a Aiden. No solo su héroe se fue, sino que también ahora para esa persona Aiden era nada más que otro monstruo, algo que simplemente debería morir para mantener el equilibrio en el mundo. Aiden no lo soportaría más y tomando un arma estaría dispuesto a acabar con todo. Pero como si fuese una cruel broma el destino, al jalar el gatillo este no moriría, sino que algo en él cambió. Su mirada hacía saber que ya no era el mismo y su resonancia subió hasta un 99%. En ese momento se podría considerar que el lado humano de Aiden habría muerto. La historia de Aiden y su pequeño intento de acabar con todo me hace pensar en una teoría que sea que posiblemente las células Teseo tengan más resonancia entre mayor trastorno, problema mental o incluso psicopatía que tenga el usuario. Por eso las personas con más resonancia que hemos visto hasta la actualidad son los más inestables, como Aiden o Luca. Esto se conecta con lo que el propio Luca diría al analizar a Aiden y su alto nivel de resonancia con las células Teseo. Este puede afectar la mente e incluso cambiar completa la personalidad. Al parecer, el hecho de tener una alta resonancia puede llegar a generar bastantes distorsiones mentales al punto de simplemente olvidar varias cosas. Esto afecta tanto tu mente y tu percepción y lo más importante, el quién soy. Eso refuerza más la teoría al saber que literalmente Aiden se aplicó una lobotomía manual con una bala y eso dispararía el nivel de resonancia con las células Teseo y que le generaría esa doble personalidad, ese monstruo que él mismo afirma que vive en su interior. En el último acto, durante la pelea de Aiden, vemos cómo este se encuentra peleando casi y es ganado. Simplemente parece mencionar que él ni siquiera quiere ganar. Aunque lo hace por solamente cumplir con los deseos de los demás, Aiden mismo se ve incapaz de simplemente querer seguir peleando, ya que obviamente, como se nos menciona al final, si Aiden hubiese ido con todo, la pelea hubiese acabado desde el inicio, o si simplemente Aiden hubiese querido. En el último acto, en vez de acabar con su contrincante, ya que lo tenía por el cuello, cualquiera al ver este panel sabría que Aiden pudo simplemente doblarle el cuello o, bueno, electrocutarlo, lanzarle rayos hasta que se desmayara si no quería acabar con él. Aiden simplemente lo abrazaría. Y ahí es como con ese gesto raro el Kaneki de Temu lograría zafarse y acabar con Aiden, el cual no vemos que opone resistencia. Él quería ese destino, él solo quería morir. Eso da a entender que Aiden perdió porque muy dentro de sí, él jamás fue un héroe ni un monstruo. Él no sabía ni siquiera lo que era en realidad, ya que ni él sabía lo que era el significado de ser un héroe, ni siquiera le importaba su nación, solo le bastaba con ver a los suyos felices, y él mismo lo menciona, que una vez él comprende lo que significa ser un héroe, cuando por fin logre saber eso, lo que quiere es una simple cosa: morir. Detrás de la máscara del héroe confiado de Estados Unidos solo se encontraba un niño que se había destruido mentalmente hasta el no poder más, hasta tener que crear otra máscara para poder ocultarse a sí mismo, para poder ocultar una personalidad que ya no podía dejar salir. Y eso es lo que nos muestra que Aiden, aun por lo fuerte que era, no estaba estable mentalmente para manejar el suficiente poder de las células Teseo. Aunque lo manejaba muy bien, jamás pudo exprimir su máximo potencial al jamás querer luchar en serio, al nunca querer pelear por sobrevivir. Y eso fue lo que lo condenó a perder su ronda. Aún con el tiempo tan corto que apareció en pantalla, Aiden se ganó el aprecio de muchos lectores. Incluso podemos considerar que es uno de los personajes más famosos del manga y el que lo impulsó un poco. Aún así, sabiendo esto y después de ver la pelea de Luca, podría considerar que es otro personaje que tengo en apuntado para analizar, ya que parece ser el primer humano en desarrollar las células Teseo, y eso sería interesante de ver, además de su trasfondo en la pelea. Pero si quieren ese o quieren otro, pueden recomendarlo en los comentarios. Sin más, yo me voy a dormir porque la verdad tengo sueño. Ahí se ven. Bye.